Gauss y Stokes. Comenzaremos con Gauss. Joseph Louis Lagrange introdujo la notación de la integral de la superficie en 1760 y en 1811 lo hizo en términos más generales en la segunda edición, Mecánica Analítica. Lagrange utilizó las integrales de la superficie en su trabajo de mecánica de fluidos. Él fue quien descubrió el teorema de la divergencia en 1762. Y Carl Friedrich Gauss también utilizó las integrales de superficies mientras estuvo trabajando en atracción gravitacional de una esfera elíptica en 1813, cuando demostró casos particulares del teorema de la divergencia. Pero fue Mikhail Ostrogadisky quien dio la primera demostración general del teorema en 1826 como parte de su investigación. Casos especiales fueron demostrados por George Green en 1828 en An Ease on the Application of the Mathematical Analysis to the Theories of Electric and Magnetism and Simon-Dense Potion y en 1824 un documento relacionado con elasticidad. Gauss fue un matemático, astrónomo, geodesista y físico alemán que contribuyó significativamente en muchos campos, incluida la teoría de los números, el análisis matemático, la geometría diferencial, la estadística, el álgebra, la geodesia, el magnetismo y la óptica. Su influencia fue notable en muchos campos de la matemática y de la ciencia, y sus teorías continúan vigentes en la actualidad. De hecho, fue uno de los primeros en extender el concepto de la divisibilidad a otros conjuntos y posiblemente la teoría de números sea la rama de las matemáticas en la que la influencia ejercida por Gauss haya sido mayor, aunque ni mucho menos la única. Johann Carl Friedrich Gauss fue un niño prodigio que nació en una familia humilde y de padres analfabetos, pero fue autodidacta para aprender a leer y llegar a ser conocido como el príncipe de los matemáticos y reconocido por coetáneos como el matemático más grande de la antigüedad. Así de simple es la definición de Carl Friedrich Gauss, que comparte el Olimpo de los elegidos en las ciencias como con Arquímedes, Newton, Euler y pocos más. Stokes. El teorema de Stokes establece la relación que existe entre una integral de línea con una integral de superficies. Además, ese teorema generaliza varios teoremas de cálculo vectorial. Se nombra así por George Gabriel Stokes, quien nació en 1819 y murió en 1903, a pesar de que la primera formulación conocida del teorema fue realizada por William Thomson y aparece en una correspondencia que él mantuvo con Stokes fechada el 2 de julio de 1850. Stokes puso el teorema como una pregunta en el examen de 1854 del premio Smith, lo que dio como resultado que ahora lleve su nombre. Gauss establece que el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada es igual a la carga neta situada en su interior, dividida por la constante dieléctrica del medio, donde phi de E es el flujo neto de la carga y E es la intensidad del campo eléctrico y ds es un diferencial del vector de superficie o un trozo elemental de la superficie y Q es la carga contenida en la superficie y epsilon es la constante dialéctica del medio. La ley de Gauss tiene su máxima utilidad para calcular el campo eléctrico en situaciones donde la distribución de carga tiene su simetría esférica cilíndrica o está distribuida uniformemente en un plato o placa infinita. La ley de Gauss nos permite hallar las cargas netas en el interior de una superficie cerrada, siempre y cuando conozcamos el flujo eléctrico de dicha superficie, pero el mayor uso de la ley de Gauss es en el cálculo del eléctrico y las distribuciones simétricas de carga. Esta ley puede ser usada para resolver problemas de campo eléctrico que involucran una simetría especial que puede ser esférica, cilíndrica o si la distribución
de cargas adolece de la simetría necesaria para aplicarle a la ley de Gauss, entonces el campo debe obtenerse sumando los campos de carga puntuales de los elementos de carga individuales. Adicional a ello, Gauss o la ley de Gauss es una herramienta poderosa para el cálculo de campos eléctricos cuando son originados por una distribución de cargas con una superficie simétrica para poderse aplicar. Entre ellas podemos encontrar carga puntual, carga integral, esfera conductora, cilindro conductor, esfera con intensidad de carga uniforme, cilindro con densidad de carga uniforme, hoja de carga, carga sobre la superficie de un conductor y placas conductoras de carga. El campo eléctrico de una carga lineal se puede obtener superponiendo los campos de carga puntuales de elementos de carga infinitesimales. Es decir, que de z es igual a k lambda de x sobre r al cuadrado, perdón, por z sobre r. La integral necesaria para obtener las expresiones del campo es e de z es igual a k lambda z de la integral a menos b de x sobre paréntesis z a la 2 más x a la 2 se cierra paréntesis 3 medios y esto da igual a k lambda sobre z, abrimos corchete, x sobre paréntesis z a la 2 más x a la 2, cerramos corchete de 1 medio, cerramos corchete de a menos b. Debemos tener en cuenta que como el límite se toma cuando a y b se acercan al infinito, eso se acerca a la expresión de carga de la línea infinita. El campo eléctrico de una carga lineal infinita como una densidad de una carga uniforme se puede obtener usando la ley de Gauss considerando la superficie gaussiana en la forma de un cilindro de radio R en el campo eléctrico que tiene la misma magnitud en cada punto del cilindro y está dirigido hacia afuera. El flujo eléctrico es entonces el campo eléctrico multiplicado por el área del cilindro. El teorema de Stokes se entiende que consiste en una relación entre una integral de línea y una superficie. Y el enunciado enfatiza que permite convertir una integral de curva en una integral de superficie. Este también establece que el cálculo de la integral de línea del campo vectorial f en la dirección tangencial de la curva C es igual a integral sobre la superficie S de la circulación del campo F alrededor de la frontera en la dirección de la componente natural unitaria a la superficie, siendo la curva C es una curva orientada positivamente de tal manera que es de la frontera de la superficie orientada positivamente S. Este teorema también establece una relación entre la integral de la línea y una superficie, en que S es una superficie abierta y C es una cueva cerrada que limita dicha superficie de dirección de recorrido de la curva C determinada a la orientación del vector normal a la superficie. La ley de Stokes es el principio usado en los viscómetros de esferas en caída libre, en los cuales el fluido está estacionario en un tubo vertical de vidrio y una esfera de tamaño y densidad conocida a través del líquido. Si la bola ha sido seleccionada correctamente, alcanzará la velocidad terminal que se puede medir por el tiempo que pasa entre dos marcas en la parte baja del tubo. A veces se usan sensores electrónicos para fluidos opacos y se conocen las densidades de la esfera, el líquido y la velocidad de caída libre. Se puede calcular la viscosidad a partir de la ley de Stokes. Para mejorar la precisión del experimento se utilizan varias bolas. La técnica es usada en la industria para verificar la viscosidad de productos como por ejemplo la glicerina o el sirope. Esta ley también es importante para la comprensión de movimientos de microorganismos en un fluido, así de los procesos de sedimentación debido a pequeñas partículas y organismos en medios acuáticos. También es usado para determinar el porcentaje de granulometría muy fina de un suelo mediante ensayo de sedimentación.
en la atmósfera, la misma teoría puede usarse para explicar por qué las gotas de agua o los cristales de hielo se pueden permanecer en el aire como nubes hasta que consigan el tamaño crítico para empezar a caer como lluvia, granizo o nieve. Se puede hacer uso similar de la ecuación para estudiar el principio de asentamiento de partículas muy finas en el agua u otros fluidos. Para el caso de una esfera en un campo de velocidades es ventajoso usar el sistema de coordenadas cilíndrico R, Y y Z. El eje Z pasa por el centro de la esfera y está alineado con la dirección del flujo, mientras que R es el radio medido perpendicular al eje Z. El origen es el centro de la esfera, debido a que el flujo es asimétrico respecto al eje Z. Es independiente del similitud Y. En el sistema de coordenadas cilíndrico, el flujo incompresible puede ser descrito por la función de Stokes, la cual está en función de R y Z, con V y W como componentes del flujo de velocidad en la dirección R y Z, respectivamente. La componente de la velocidad azimutal en la dirección es cero. Es el caso asimétrico del flujo de volumen a través del tubo limitado por una superficie de valor constante. Es igual a 2πu y es constante. Para el caso simétrico por los ejes del único componente nulo del vector vorticidad W, el azimutal, el componente WY, el operador Laplace aplicando la vorticidad y WY aplicando en el sistema cilíndrico con una simetría en los dos ejes. De las dos ecuaciones anteriores, con las propiedades y condiciones de contornos para un campo de velocidad uniforme paralela en B y dirección Z y en una esfera de radio, la solución resulta ser U igual menos un medio B R a la 2, abrimos corchete, 1 menos 3 medios por R sobre raíz de R a la 2 más Z a la 2 más un medio, abrimos paréntesis, R sobre, sobre raíz de R a la 2 más Z a la 2, cerramos paréntesis, elevado a la 3, cerramos corchete. La fuerza viscosa por una unidad aérea cero ejercida por el flujo de la superficie de la esfera está en la dirección Z sobre todas las esferas. Más exactamente, tiene el mismo valor que cualquier punto de esfera. Eso quiere decir que O es igual a 3U V sobre 2R por E a la Z. Con el valor de E a la Z, el valor unitario en la dirección Z para otras formas no sean esféricas no es constante a lo largo de la superficie del cuerpo integrado por la fuerza viscosa por una unidad de área sobre la esfera. Resulta que la fuerza de fricción de f de x, de acuerdo con la ley de Stokes,